quería como confirmar, como asegurarse que Jesús hablaba con la verdad. Y le dice, cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús vuelve y le dice que ame a Dios con todo el corazón, que, que ame a su prójimo. Y, y entonces este escriba como que reafirma y le dice, es cierto, porque Dios es uno, dice, y tenemos que amarlo. Y también debemos de amar a nuestro prójimo, porque dice, si no fuera así, ni todos los holocaustos, ni todos los sacrificios tienen valor. Y le dice Jesús, no estás muy lejos del reino. Y en Juan, si ustedes recuerdan la historia, creo que el amar al prójimo casi todo mundo lo sabe, nomás es un repaso. Y en Juan, ¿se acuerdan cuando Jesús predice la negación de Pedro? Y antes de eso le dice, a ustedes los van a conocer porque se aman unos a otros, y es de esa forma como los van a identificar, que son mis discípulos. Ahora, es un poco incómodo o retórica la pregunta, pero ¿verdad que cuando se nos pregunta si amamos a Dios, nadie duda de decir que amamos a Dios por lo que Dios nos ha dado, por el sacrificio de su Hijo? Y si nos preguntan si amamos a nuestros prójimos, es un poco, lo digo, es un poco incómodo. Da que pensar, dice la hermana, y es que justo estas 2 últimas semanas he tenido unas situaciones un poquito delicadas en el trabajo y le digo a mi esposa, yo creo que Dios de alguna manera me está diciendo a ver si es cierto que sí. Y qué difícil es, hermanos, más cuando es una persona que es prepotente, no entiende razones, o sea, no se puede razonar. Lo que dice la persona eso es y no importa si no tiene la razón. Pero aún así, este, Jesús dijo que debíamos de amarlo. Y yo creo que así como nosotros, este personaje que le preguntó que qué haría para heredar la vida eterna, cuando Jesús le dice que tiene que amar a su prójimo, él trató como de decir, bueno, pero, o sea, como quién sí sería mi prójimo y quién no. Y él pregunta, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? ¿O ¿quién sería mi prójimo? Y de ahí surge la parábola del buen samaritano. Entonces, yo estaba leyendo quién es el prójimo y en el diccionario dice que es una persona, puede ser una persona cualquiera, pero incluso hasta el cónyuge es el prójimo, y a veces por la confianza no faltamos el respeto o bueno, cada quien conoce su vida, pero a veces hasta el cónyuge por tanta confianza que hay, a veces nos olvida que es nuestro prójimo, nos enojamos, discutimos, y yo creo que es como decía al principio, no es un tema que no se sepa, no es un tema que no se haya hablado, pero es algo que sí debemos de tomar en serio, porque si este personaje preguntó que qué haría para heredar la vida eterna, y Jesús le explica y le dice, este, después de la parábola dice, haz tú lo mismo y vivirás, haz esto y vivirás. Entonces, no es como que si quiero, como que si me parece. Cuando usted estaba pequeño, hermano Hedy, cuando su mamá le mandaba a hacer algo más en nuestros tiempos, los papás eran un poquito rígidos. Era si quería hacerlo o tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo, ¿verdad? Bueno, Dios con amor nos da y es un mandamiento, porque Él en repetidas ocasiones le dice, ¿no? A quienes lo cuestionan, ama a Dios y ama a tu prójimo, y de estos dos dependen la ley y los profetas. O sea, por eso a veces hay hermanos que dicen que ya los 10 mandamientos ya no existen, que ya solo son dos, pero claramente Jesús dijo que pues dentro de amar a Dios vienen los primeros 4 mandamientos, y ya después viene lo del prójimo. Y, y yo me puse a pensar, pero ¿cómo es posible? Porque uno se conoce, ¿cómo puedo amar a mi prójimo, más a las personas que de repente son, como le decía hace un rato, son prepotentes, no entienden razones y a veces buscan cómo perjudicar?
pero creo que es posible. Y lo digo porque si se recuerdan la historia de Esteban, está en los últimos versículos del capítulo 7, creo en el 59 y 60 y así en el 8, donde lo apedrean y él clama y le dice a Dios que no le tome en cuenta el pecado, lo que le están haciendo. Entonces él era un ser humano, pero ¿cómo llegamos entonces a ese punto? Y hablábamos con mi esposa y ella decía, es que somos humanos y realmente no creo que haya alguien. Sí estamos en el proceso de intentarlo, pero pues no creo que haya alguien. Y yo justamente le digo, pero ¿y Esteban? ¿Cómo es que él logró? Y no creo que solo Esteban, sí ha de haber en la historia, en la Biblia, y tal vez lo que no está registrado con los mártires de la Edad Media. Supongo que hay mucha gente que sí llegó realmente a perdonar a los que le estaban haciendo daño, pero ¿cómo se consigue esto? Y, y yo analicé mi vida y pues es que si no lees la palabra, si no oras, si no estás en comunión con Dios, difícilmente puedes hacerlo. Y yo creo que ese es el punto, ¿no? Ahí es donde tenemos que llegar todos y cuestionarnos cuando se nos hace difícil perdonar al prójimo. Dijeran los pastores, ¿no? En otros lugares pasa, aquí no pasa. Pero no sé si de repente se han dado cuenta o han escuchado que habemos hermanos que no nos hablamos porque no nos hemos puesto de acuerdo en algún tema, ya sea religioso o secular, y eso lo traemos aquí a la iglesia y no nos hablamos, nos miramos mal. Y uno dice, pero entonces, ¿cómo? Y lo digo por mí, porque uno tiene que admitir que de repente uno falla y por eso es que Dios nos habla de alguna manera de estos. Nos recuerda, ¿no? Porque decía, es algo que todo el mundo sabe. Si les pregunto sobre la parábola del buen samaritano de memoria, no, lo decimos. Entonces, es solo un repaso, es una noche de miércoles, mitad de semana. No los voy a aburrir con tanto tiempo, pero ese es el punto, hermanos, de que cada quien escudriñe su vida. Si llegando, arrodillémonos y le pidamos a Dios que nos traiga a memoria, porque incluso creo yo que de repente tal vez ofendemos sin darnos cuenta y el Espíritu Santo puede mostrarle, puede decirle o hacerle recordar dónde, con quién ha fallado, y si hay que pedir disculpas, hermanos, si hay que pues humillarse, hagámoslo, porque este personaje preguntó que quién era su prójimo porque pensó que Jesús le iba a decir que en ese tiempo odiaban a los samaritanos y para ellos cualquier otra persona que no era judío, pues no merecía supuestamente el amor de Dios. Y que él quería buscar una forma de justificarse de por qué trataban así a los samaritanos y justamente Jesús sabía, por eso puso el ejemplo de una persona que era samaritana. Y esa es la invitación, hermanos. Hay muchos versículos donde, hermana. Sí, hermana, es lamentable, pero cuando clamamos a Dios porque Él nos dé sabiduría, pone estos versículos, nos los presenta para que analicemos nuestras vidas. Y es algo serio porque ustedes recuerdan en el Sermón del Monte cuando Jesús le dice a la multitud, oíste que fue dicho no matarás. Y luego sigue diciendo, pero cualquiera que se enoje con su hermano y ya se hace culpable de juicio como si hubiera matado. Y Santiago también dice que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y dice, y ustedes saben que un homicida no tiene parte
en el cielo, en la vida eterna. Entonces sí es un punto a considerar, no es si queremos, es un mandamiento, Jesús mismo lo dijo, y como les digo, hermanos, lleguemos a casa, arrodillémonos, pidámosle a Dios perdón. Si hay que pedir disculpas, hermanos, yo creo que como cristianos deberíamos de imitar a Jesús. No pasa nada, o sea, alguien puede decir, bueno, pero es que la persona que él tuvo la culpa, yo no. Pero ese es pienso yo, como que el pie que pone Satanás para que caiga y al parecer, ¿no? Creo que la mayoría hemos escuchado de la parábola de la moneda perdida. O sea, la moneda no sabía que estaba perdida, estaba dentro de la casa, pero no sabía que estaba perdida. Y no vaya a ser que nosotros estemos dentro de la iglesia pensando que porque servimos, porque diezmamos, porque participamos, la tenemos segura y resulte que estamos como la moneda, ¿no? Que Dios anhela encontrarnos y dice que cuando encuentra la moneda, la mujer hace fiesta. Y Dios quiere que seamos encontrados, que estemos en el camino. Eh, no, tal vez no me tocaba a mí decir esto, hermanos, pero de alguna manera Dios impresiona y es el corto mensaje, la corta reflexión que tenemos esta noche. Dios me los bendiga y pues amémonos unos a otros. Dice una parte de la Biblia que el amor de muchos se enfriará por tanto pecado, y si estamos creyendo realmente que Jesús viene pronto, vemos en el mundo que hay mucha apatía. No, o sea, alguien muere y al principio pues sí, o lamentamos o decimos pobrecito, pero pasan 2, 3 segundos y echamos relajo de otra cosa y no nos importa porque quizás la maldad es mucho y ya lo vemos tan normal que no nos afecta. Y nuevamente, hermanos, sueno repetitivo, pero escudriñemos nuestro corazón, nuestra mente, y pues pidámosle a Dios que Él nos ayude para estar más a la par con Él, porque solo así podríamos hacer lo que Esteban hizo. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano. Al punto, ¿verdad? Con el mensaje. Gracias, creo que de verdad necesitamos el mensaje. Me quedé